Dios los bendice, mis hermanos, gloria a Dios. Hoy las pilas del micrófono están funcionando como deben ser. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Bienvenidos a la transmisión virtual de la Iglesia Filadelfia. Amén. Mis hermanos, quiero mandar un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos están acompañando domingo a domingo, los miércoles. El miércoles antepasado yo les preguntaba si alguno quería tener los audios que se tienen sobre el material que estamos trabajando, construyendo sobre cimientos firmes. Ya esta semana arrancamos con el capítulo número 6 y vuelvo y lanzo la propuesta. De todas las personas respondió solamente una, que es mi hermana Elizabeth, que trajo la memoria para que grabemos esas 36 temas. Eso venimos con el tema 5, entonces usted en su casa escucha el tema 5, luego el tema 6, escucha el tema 6 y cuando vengamos a la predicación usted ya tiene una idea más o menos de qué es lo que se va a hacer y obviamente los que me conocen lo saben, a mí me gusta muchísimo el culto participativo. Si usted tiene una razón por la cual quiere participar, ya sea preguntando, comentando, aportando en la predicación, bien pueda. Recuerde que la iglesia primitiva estudiaba la palabra en comunidad y lo hacían de esa manera. Todos aportaban, todos preguntaban, todos compartían. Amén. Vamos a orar y quiero que muy especialmente oremos para que el Señor limpie los aires, limpie los ambientes. Que el Señor sea llegando a aquellas personas que tal vez están haciendo maldad, que no están haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, para que sea Él moviendo sus corazones, para que sea su Espíritu Santo moviendo, enseñando y transformando. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria. A ti, Señor, sea la honra. Mi alabanza, Señor, mi adoración y mi exaltación te pertenecen única y exclusivamente a ti, Señor. En esta mañana, Padre Celestial, mañana de domingo, Señor, queremos celebrar tu nombre. No celebrar como lo hace el mundo, Papito Dios, en medio de escándalo, algarabía, Padre Celestial, sino que queremos celebrar tu nombre, Señor, celebrar por medio de la oración, por medio de la coinonía, con la fiesta, con la alegría, Señor, que caracteriza al pueblo cristiano. Bendice, soberano Rey, a los vecinos de este sector, Señor, de la Comuna 16. Bendice a todos y cada uno de ellos, Señor. Limpia los aires en el nombre de Jesús. Y permite, Padre Celestial, que aquellas personas, Señor, a quienes no ha llegado tu palabra, Señor, que seas tú enviando más obreros, Señor, que sabemos que somos pocos, pero que haya en nuestro corazón la disposición, Señor, de predicar tu palabra, de anunciar tu verdad, y que permitas, Padre Celestial, por medio de tu Espíritu Santo, que los corazones sean transformados y que seas tú, Señor, que nos los traigas a tu redil, que nos los traiga a tu iglesia, Señor. Pedimos, Padre Celestial, por la limpieza de los aires, tanto de enfermedades, Padre Celestial, como de las artimañas del enemigo, Señor, como aquellas seres sobrenatural, Padre Celestial, esos espíritus rebeldes que están empujando el mundo cada vez más a la perdición, Señor. Permítenos, Padre Celestial, que nos llenemos de valentía y que asumamos la responsabilidad que nos toca de exponer tu palabra, Señor, de traer a tu redil aquellas ovejas patiquebradas y heridas, Padre Santo, para que tú, que eres el buen pastor, Señor, las sanes, las cures, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a entrar en materia. Yo no sé si usted ha notado, usted que en estos días, no ha notado, bueno, vamos, antes de arrancar, ¿usted ha notado que estos días de pandemia, si hay un elemento que se está usando es el celular? ¿Ha notado? ¿Ya ha visto usted cómo se queja alguien de la familia o usted mismo o usted misma se ha quejado porque ese aparato cada vez es más lento? ¿Ha notado lo molesto que es usted querer estar allí conectado en el culto y saber que aunque la señal está nítida y buena, ese aparato no quiere arrancar, ya sea una tablet, ya sea celular, ya sea computador de mesa o computador portátil? ¿Ha notado usted lo frustrante que es? Bueno, yo me asesoré. Yo le pregunté a una persona que está trabajando permanentemente y que entiende muchísimo de eso, ¿cuáles son las razones? O sea, ¿qué pasa cuando un aparato, insisto, ya sea un celular, ya sea una tablet, un computador de mesa o un
computador portátil, ¿qué pasa cuando eso empieza a suceder? Y él me decía, la mayoría de las veces toca formatear. ¿Y qué se trata formatear? Formatear se trata de borrar gran parte de la información o toda la información y restablecer el aparato para que quede un poco más rápido. Entonces yo le decía, bueno, listo, genial, pero ¿por qué se actualiza? Entonces me decía, no, sencillo, falta una actualización del software, entonces toca arreglarlo, puede haber deterioro, o sea que Windows empiece a manejar mal o que Windows dejó de funcionar. Eso amerita que uno tenga que formatear el aparato completamente. Y yo le decía, bueno, ¿y qué más puede ser? Entonces me decía, listo, en los celulares puede ser que el hardware, no sé si se menciona así, me corrigen, me escriben, puede ser que esté muy pesado, entonces toca empezar a eliminar todas esas actualizaciones y cosas que las que vienen, que hacen que el equipo se ponga más lento. Y él me explicaba, aclarando, de que hay aparatos que los venden para que por ahí después de 1 o 2 años usted vea que no, tocó comprar, entonces esos aparatos se vuelven casi que desechables para que usted permanentemente esté cambiando. ¿Listo? Una de las razones por las cuales se tiene que actualizar o se tiene que formatear un aparato de esos es porque está lento y usted no entiende por qué. O porque, y este es bien importante, porque el equipo está tan contaminado de virus que empiezan a salir cosas, mensajes y pantallas que usted nunca ha pedido, que usted nunca ha abierto. Y es porque los virus empiezan a abrir ciertos espacios de programas o navegación en internet para bajar más virus. Entonces me decía, cuando eso pasa, no hay otra alternativa. Todos esos computadores toca ¿qué? Formatearlos, borrarles por completo todo lo que tenían y meterle información nueva. Pero cuando la sorpresa mía es cuando me dice él que la característica es que el mismo aparato se da cuenta y avisa cuando esto está sucediendo, siempre y cuando tenga también un buen antivirus, ¿no? Pero aunque no lo tenga, la forma en la que se está viendo el mismo aparato, usted empieza a notar, no, aquí ya tengo que hacer algo. Bueno, pues resulta que lo que esos aparatos hacen, bueno, lo que hacen los aparatos, sabiendo y ayudando a identificar al dueño del aparato que eso está funcionando mal, que es hora de formatearlo o que es hora de cambiarlo, eso mismo hace la palabra de Dios en la vida del creyente. Ese mismo trabajo, guardando las proporciones, hace la palabra de Dios en la actitud que debe tener el creyente frente a los procesos de la vida. A mí me llama muchísimo la atención, y cuando después yo tenía una conversación con este joven, con Julio, mi cuñado, días antes había estado leyendo yo acerca de la palabra de Dios, o sea, estudiando la Biblia, que habla sobre ella misma, sobre la Biblia, y me llamó poderosamente la atención cuando la Biblia se compara con un espejo. Esta mañana me bañé, me vestí, ¿ya? Pero cuando me vestí salía chicos. Voy a contarles algo que generalmente hago: es me levanto, me baño, me visto, y después de que me visto me paro al frente de mi esposa y empiezo a hacerle señas. Entonces me puse un pantalón y ella dijo, está como arrugado. Entonces me cambié el pantalón, me puse la camisa, y esa camisa me gusta de tiempo. ¿Para qué me paro al frente de mi esposa? Para recibir piropos de ella. Pero aclaro que yo ya sabía que el pantalón estaba arrugado, yo ya sabía que me estaba quedando corto. En estos días como que no he engordado, pero como que sí he crecido porque la ropa se está encogiendo. Entonces, antes de pararme aquí, porque ya estaba aquí en la sala, me paré frente al espejo y me miré. Después de eso, ahora sí voy donde ella. Cuando tú te miras en el espejo te permite reconocer lo que tienes al frente, te permite verte a ti mismo. Lo mismo ocurre con la palabra. Cuando tú estudias la palabra, cuando tú te concentras en la palabra, cuando tú tomas y le das valor a lo que en ella dice, entonces se vuelve una tarea mucho más fácil, más sencilla para el creyente reconocerse a sí mismo. Por eso, la Biblia en Santiago 1:25 habla 23 habla de que la palabra es semejante a un espejo. Y vamos a leer esos versículos. Listo, vamos a leer Santiago 1, de los versículos 22 al 27. Santiago 1,
de los versículos 22 al 27. Y es una invitación para el creyente, y de eso trata la palabra. De eso vamos a estudiar, de cómo la palabra te lleva al conocimiento de sí mismo, cómo la palabra te lleva a conocerte a ti, cómo la palabra nos ayuda a reconocernos unos a otros. Y dice así: pero sed cumplidores de la palabra, y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno oye la palabra y no la cumple, es semejante al hombre que mira en un espejo su rostro natural, se considera a sí mismo, se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la ley perfecta, la libertad y la perseverancia en ella, y no es oyente olvidadizo, sino cumplidor, estará feliz en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión es vana. La religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones, y se guardase sin mancha de este mundo. ¿Listo? Yo recuerdo hace unos años, mi esposa va a empezar a sonreír con esto. Estábamos acá abajo en el primer piso en la reunión con jóvenes. Y yo puse un video de una película de Adam Sandler, donde Adam Sandler tiene que ir a un cuidado psicológico porque él es un iracundo y él no lo sabe. ¿Listo? Hay maneras de expresar la ira, pero él no lo sabía. Resulta de que cuando él llega le preguntan: ¿tú quién eres? Y él empieza a decir su nombre y dice: no, yo no le pregunté cómo se llama, yo le pregunté a usted quién es. Entonces él empieza a contar de su profesión. Él dijo: no, yo no le estoy preguntando a usted en qué trabaja, le estoy preguntando quién es. Entonces él empieza a hablar de los deportes, de qué películas. Él dice: no, yo no estoy preguntándole de los hobbies, le estoy preguntando de quién es usted. Bueno, yo hice un ejercicio parecido con los chicos de aquella época, no sé si Manuel, que tengo entendido está siguiéndonos en este momento, se acuerda, y le saqué la piedra a Densi. Se molestó Densi. Verdad, mi mamá le molesta que yo diga que le saqué la piedra, pero le sacó la piedra a Densi. Y Densi, que no entendía entonces cómo iba a expresarse, empezamos a estudiar la palabra, y mucho de lo que estudiamos ahí está aquí apuntado. Dice: cuando nosotros entendemos que el conocernos a nosotros mismos es una invitación particular, porque es una invitación a que nosotros reflexionemos lo que compone nuestro ser. Nosotros reflexionemos si sabemos quiénes somos, pero para entender quiénes somos tenemos que entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, conforme a la manera en la que nos estamos moviendo y desarrollando. Si tú no entiendes de dónde vienes, qué has hecho, es probable que cuando te desplaces al lugar hacia donde vas, termines cometiendo los mismos errores que siempre. Yo recuerdo que una vez íbamos con mi esposa en la moto que tenemos todavía, y había llovido, entonces había unos charcos que nosotros no alcanzamos a ver, y en uno de ellos nos caímos. ¿Ya? Y mi esposa cayó de lado. Yo sabía que mi esposa iba a quedar cual cholao, raspada hasta más no poder, pero resulta de que no salió bien, aunque esa no era la historia que les iba a contar. Les iba a decir que cuando llovía en ese sector se llenaba de charcos, entonces era difícil para los que no conocían la vía saber por dónde tenían que meterse para no caerse a estos agujeros, que donde fueran más hondos salía petróleo y allá. Resulta de que ese día a mí se me fueron las luces y me atravesé por donde era uno de los charcos. Ya después de eso, sabiendo yo que allí en ese lugar había un hueco, yo ya tenía más o menos calculado el tiempo, y es fácil, cuando me acercaba ahí yo trataba de orillar de un lado o al otro para pasar por el lado. Bueno, en el camino de la vida, si tú no estás pendiente de dónde vienes,
puede que termines cayendo permanentemente en el mismo agujero de pecado, en el mismo momento de pecado. Cuando tú sabes de dónde vienes, por dónde has transcurrido y reconoces las características de esa situación que te lleva a estar pecando permanentemente, ahora allí tienes la libertad de entender hacia dónde te diriges. Y que hacia dónde te diriges puedes cruzar un poquitico a la izquierda, un poquitico a la derecha para evitar caer en el mismo pecado de siempre. Ahora, en ese sentido, ¿cómo nos ayuda la Biblia a entender quiénes somos y hacia dónde vamos? Bueno, la palabra, la Biblia, nos ayuda a entender y conocernos a nosotros mismos. ¿Qué hay en nuestro interior? La palabra de Dios cumple la función de ser ese espejo. ¿Listo? Y por eso Santiago menciona la ley. Pablo también habla de la ley. La ley no es que sea un elemento malo. De hecho, es la única persona en la faz de la tierra que pudo cumplir a la perfección con la ley fue Jesús. Y que cumple tan bien, de una manera tan perfecta la ley, que por medio de él, el único que ha cumplido la ley como debe ser, el único lo suficientemente fuerte para nunca haber caído en tentación y nunca haber pecado, en el Apocalipsis es el único que puede romper los 7 sellos. Cuando hablan de los 7 sellos en el Apocalipsis, recordemos que dice, bueno, alguien que se levante para que rompa los sellos. Ni ángeles, ni querubines, ni nadie en la tierra es capaz, ni los apóstoles, ni el evangelista, ni el salmista es capaz de pararse a romper los 7 sellos. Pero en cambio dicen de que viene el Hijo del Hombre, y sabemos de a qué se está refiriendo, a Jesucristo, y Él es el único que puede romper los 7 sellos. ¿Por qué? Porque Él es el único ser humano sobre la faz de la tierra que ha vivido sobre la faz de la tierra y ha podido cumplir a la perfección la ley. Nosotros no. Sin embargo, Él está diciendo que la ley no es mala, que por medio de la ley que aparece en la palabra, nosotros entendemos que matar es pecado, que desear a la mujer del prójimo es pecado, que como diría Job, que nosotros no, cuando es, ¿cómo se dice? Cuando es enfrentado por sus familiares, cuando le dicen a Job, Job dice, ¿no será que has pecado? Esto demuestra que tú has pecado mucho. Y Job dice, yo nunca he mirado hacia la casa de mi vecino, yo nunca he tomado, refiriéndose al cumplir con esa ley. ¿Listo? Solamente en Jesús se cumple esa verdad. El espejo, esta mañana les decía, cuando uno se mira frente al espejo, usted analiza cómo le quedó la camisa, si se le salió la parte de atrás, si esa corbata está girada. El espejo es un reflejo de ti mismo. La palabra te permite identificarte contigo mismo. Recuerdo cuando empecé a dar mis pasos de fe en el Señor, y yo tenía que madrugar al sitio de trabajo donde llegaba y llevaba mi Biblia, una Biblia que había heredado de mi papá, no me faltaba, la tenía todo el tiempo en mi maletín, y mientras abrían, yo dejaba a mi esposa en el colegio del Juan Pablo, ¿verdad? Y la dejaba en el colegio Juan Pablo a eso de las 6 de la mañana, pero el sitio donde trabajaba lo abrían a las 9 de la mañana. Entonces yo de 6 a 9, pero de 6 y media a 9, me trasladaba por la autopista, me ponía a leer la Biblia. Y entre más leía la Biblia, me di cuenta lo pecador que era y las cosas que estaban en mi corazón que yo no había dejado. Y aún en esa época, las cosas las ofensas y los errores y los pecados que cometí. La palabra me llevó a confrontarme a mí con esta situación. La palabra te lleva a confrontarte. La palabra, la Biblia, la Escritura, no nos permite decir yo soy bueno, porque en realidad no lo somos. El único bueno fue Jesús. Por eso no estoy de acuerdo con ningún predicador, evangelista, pseudo predicador, pseudo evangelista, que intenta poner ese aspecto de coinonía interreligiosa, porque
todas las religiones van a Dios. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la vida. Y cuando estamos leyendo, por ejemplo, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, le dice, pero es que ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén, y nosotros decimos que es en este monte. Y Jesús le dice, va a llegar el momento en que ni allá ni acá, porque la única verdad soy yo, la única verdad es Jesús, no hay otra verdad aparte de Él. La única manera de nosotros conocernos a nosotros mismos es encontrándonos con Dios. El ejemplo de la mujer samaritana nos muestra que ella era una mujer que ya tenía ya tenía varios esposos, 7 o 5, no recuerdo, eran 5 esposos con los que ella había tenido, y aún el hombre con el que estaba viviendo en ese momento ni siquiera era uno de esos 5 esposos, era otro. Y ella, después de experimentar ese golpe, después de experimentar esa situación y esa sensación, ahora sí él llega a conocerse. Ella llega a conocerse a ella misma, entendiendo que lo que él está diciendo es que no importa a dónde adore o qué haga, lo que él le está diciendo a ella, le está transmitiendo a ella, es que es por medio de tomar de esa agua viva, de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Quieres conocerte a ti mismo? Estudia la palabra. ¿Quieres conocerte a ti mismo? Conoce a Jesús. Él te va a llevar a entender las necesidades que tu mente, que tu cuerpo y que tu espíritu tienen. Que porque esta persona se la pasa todo el tiempo bebiendo, pues porque está buscando en la bebida algo, y entre más busca, más se tiene. Que porque esta persona se la pasa inmerso en prostitución, en pornografía, pues porque cada vez que va a ese lugar quiere que algo en su vida sea llenado, pero nunca se llena completamente, y por eso necesita más y más. Que por qué las personas roban y cada vez roban más y más, que por qué las personas quieren tener más dinero y más dinero, porque es un vacío en sus corazones, en sus almas, que no han reconocido y que solamente lo puede llenar el Espíritu de Dios. No hay más opción. No hay más opción. Mira, de la misma manera que al vernos en el espejo de la palabra de Dios, podemos comparar lo que está escrito de lo que somos internamente. Esa es la verdad y esa es la invitación. La palabra te ayuda a entender, la palabra te guía, te muestra. La palabra del Señor es verdad, es perfecta, es infalible. Es muy importante saber que lo que la palabra de Dios dice, pero es mucho más importante obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña. Miren, la palabra de Dios la edifica nuestro tiempo de estudio bíblico, la eficacia de ese tiempo que tú compartes, el estudio de la palabra, el estudio de la Biblia, puede medirse por el efecto que tiene tu conducta y tus actitudes. Yo les contaba, mi papá cuando recién conoció al Señor, antes de conocer al Señor era supremamente boquisucio, muy grosero, muy grosero, pero después de que él se relaciona con el Señor y que él vive esa transformación, una de las primeras cosas que empezamos a notar con mi hermana Joana es que él ya no era tan boquisucio como de costumbre. De hecho, había un cambio en él que era evidente. Y ese cambio en él, que para nosotros se convirtió en un cambio evidente, nos llevó a entender que mi papá sí estaba siendo transformado por el Espíritu Santo de Dios. Aunque les he contado de ustedes infinidad de veces, yo era uno de los que más atacaba ese proceso de conversión de mi papá. Terminamos aceptando de que sí había un cambio en él, que ya no era una palabra, un insulto por cada oración, sino que había algo que se llama manifestado. El tanto estudiar la palabra, encontrar en la palabra esas actitudes, esa conducta, le permitió a mi papá, en ese sentido, poner en práctica lo que había estudiado. Y ahora te lanzo la pregunta: de lo que tú has aprendido y estudiado en la palabra,
¿lo estás llevando a la práctica? Recuerda de que la palabra del Señor y el llevarlo a la práctica es lo que permite evidenciar los cambios que se están presentando en tu vida con respecto a la actitud y la forma de adorar y de estudiar la palabra. No hay forma, no hay manera en la que una vida que se encuentra con Jesús siga siendo la misma. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio notorio. No hay forma en la que tú y yo podamos decir que somos hijos de Dios y seguimos siendo la misma persona inconsciente, egoísta o grosera. No hay manera de engañar a Dios en ese sentido. Miren, conocerse a sí mismo es enfrentarse a uno mismo. Cuando tú encuentras la palabra y empiezas a encontrarte con esas preguntas y esos cuestionamientos que tienes que hacerte a ti mismo, empieza a haber un enfrentamiento personal. El tener que aceptar que lo que yo había aprendido antes no es, el tener que aceptar que lo que yo creía era la manera correcta de actuar no lo es. Y empieza a haber esa lucha personal. Por eso la conversión de un cristiano no parte desde el momento en que hace una oración de fe. Bueno, la oración de fe históricamente nace producto de los teleevangelistas que tenían que hacer un proceso rápido porque el tiempo en televisión es limitado, entonces hacían una oración de fe. Ahora, tampoco estoy diciendo de que no sea efectivo, que el Señor no haya utilizado estos medios para que mucha gente se convirtiera, pero los teleevangelistas en Estados Unidos hacían la oración de fe y lo tenían que hacer en un tiempo medido porque ya casi se les acortaba el tiempo. Esa es la verdad. Pero nosotros en la iglesia, yo soy uno de los que invito a la persona a hacer esa oración de fe, y aclaro que la oración de fe para mí son todas las oraciones. Y por eso los que recibieron ayer, los que ya escucharon el devocional de ayer, entienden lo mucho que esta predicación, lo que este estudio influyó en mí para el audio que les envié por WhatsApp el día de ayer. Miren, hay una lucha interna. Por eso yo estoy seguro que mi conversión, y estoy seguro que la tuya, no partió solamente desde el instante que llegaste a la iglesia, orable fe, y que tú decidiste no volverte a ir. No, en tu corazón alguien sembró la palabra del Señor. Esa palabra del Señor empezó a mostrarte que había algo dentro de ti que necesitaba ser cambiado, que necesitaba ser transformado. No niego que en algunas personas la cosa puede ser así, rápido. En mí, en lo personal, todo requiere de un proceso. Ir conociendo la verdad para que la verdad me hiciese libre. Yo no sé cuántos años exactamente duró, pero sí sé que en mi vida fue un proceso de lectura, de acercamiento, de escucha a las personas que permanentemente estaban leyendo la palabra, y después, conforme iba pasando el tiempo, entender y reconocer que mi vida podía ser transformada únicamente por el Señor. Pero en ese transcurso de tiempo hay una lucha personal en la cual mi necesidad de Dios me llevaba a entender que sí, que lo que estaba diciéndome la palabra era cierto, era verdad, que tenía que presentar un cambio de vida, pero que mi carnalidad, mi humanidad, mi actitud de salvación me llevaba a pensar, pero yo no soy tan malo porque yo he hecho esto y esto y esto y esto. Y si eso fuese así, pues entonces Jesús murió en vano, Jesús resucitó en vano, porque no es mi esfuerzo, es el trabajo que Dios hace en mi vida. Miren, nuestros defectos, nuestras virtudes y nuestras fortalezas y debilidades son elementos que nosotros tenemos que admitir. Nosotros tenemos que admitir nuestro egoísmo, la falta de la incapacidad de amar, y empezar a tener actitudes altruistas, donde doy aquí, comparto allá, para poder ganar la salvación, para que en una balanza de egoísmo yo pudiese sentir que iba ganando. En realidad no. Esa fue la
El conocerme a mí mismo me llevó a enfrentarme a mí mismo. El que tú te conozcas a ti mismo te lleva a una guerra espiritual interna, a luchar con ese aspecto de pecado. Y Pablo la vivió, porque Pablo dice, y aún lo que no quiero hacer, eso hago. Y aún lo que no quiero hacer, eso hago. Es tanta la carnalidad, dice Pablo, que por más que yo luche a apartarme y a dejar de hacer este tipo de cosas, mi carnalidad y mi pecado permanentemente me llevan a querer hacer lo mismo, a querer pensar lo mismo. Mira, si tú estás pasando en este momento por esa lucha personal de saber y entender el proceso que Dios quiere hacer en tu vida, pero hay en tu interior y en tu corazón ese desconocimiento por esa lucha interna de que admito o no admito, reconozco o no reconozco, pongo en la balanza o la quito de la balanza. Si estás pasando por esa situación, déjame decirte que lo mejor que puedes hacer es ir a la palabra de Dios, y te aseguro que la palabra te va a llevar a reconocer esas características que siguen marcando tu vida, que siguen trabajando en tu mente y en tu corazón. Te puedo asegurar que de esa manera vas a poder encontrar la paz y la tranquilidad. Romanos 7, del 7 al 8 nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La ley, la palabra del Señor, es necesaria en el sentido que nos permita ver e identificar esos aspectos que por medio del pecado están dañando la relación del hombre. Por eso Jesús dice y habla de la necesidad de venir a rescatar lo que se había perdido. Miren, parece paradójico y parece contradictorio que la ley pueda darnos libertad, pero la ley de Dios destapa y destaca nuestro pecado y nos da la oportunidad de pedir perdón a Dios. Esa es la razón de la ley. Entender que todos los aspectos que estamos cometiendo, la ley no es un elemento para empezar a señalar, pero mire que doña Aura dijo, pero mire que doña Aura hizo, y esa Yamilet, y ese Alejandro, y que aquí, y que allá, y que esto otro. No, la ley no es para que usted empiece a señalar a los demás. La ley es para que usted se pare frente al espejo y diga, yo hice esto otro, yo hablé, yo cometí, yo pequé. Y cuando la ley nos lleva a comprender que hemos pecado, que tú y yo sin miedo nos acerquemos a Jesús, reconozcamos ese pecado y caminemos conforme a lo que el Señor nos ha mostrado. Hay una persona a quien quiero y aprecio muchísimo, que sé que pasa por situaciones y temporadas de alcoholismo, y esa persona me dio la bendición, insisto, es una bendición, fue una bendición para mí, de que yo lo acompañase a un centro donde se le ayuda a las personas que sufren este tormento de la adicción al alcohol. Y esta persona no se alcanza a imaginar lo bendecido que me sentí al poder hacer parte de estas reuniones. Me llevó a entender, por ejemplo, que el alcohólico no puede hacer ningún cambio en su vida hasta que no entiende que tiene problemas con el alcohol. Y es más, si estás viendo el mensaje en esta mañana, el día que quieras reiniciar el proceso, quiero decirte que estoy dispuesto a acompañarte. Quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer ese proceso contigo nuevamente, y si recaes, pues lo hacemos las veces que sea necesario. Pero seguimos orando por tu conversión, por ese proceso de sanidad y salvación. Pero para eso nos ayuda la ley, para que nosotros, así como la persona que tiene problemas de alcohol sepa y entienda que tiene problemas de alcohol, la ley nos lleva a entender que estamos pecando, y tiene un listado que nos permite que no estamos agradeciendo al Padre, que tenemos ídolos, que
no oramos, clamamos y pedimos a Él como debe ser, que deshonramos al Padre, que deseamos las cosas del prójimo, que estamos adulterando. Bueno, la ley nos lleva a eso, a entender y a mostrarnos cuáles son los puntos en los que permanentemente el pueblo, la creación de Dios, está pecando permanentemente. Miren, los cristianos somos salvos por la gracia de Dios, y la salvación incluye la libertad del dominio del pecado. Esa gracia lo que nos está diciendo es que el dominio que el pecado tenía en tu vida, el Señor te está cubriendo y te está protegiendo de ello. Los creyentes somos libres para vivir como Dios propuso a su creación que viviéramos. Somos libres, pero también estamos en el mundo, como lo dice Jesús, y es la tentación la que nos lleva permanentemente a estar en esa situación de no entender el proceso al cual Él nos está pidiendo vivir. Pero también tenemos que recordar que por grande que sea la tentación, la palabra también nos lleva a reconocer que ninguna tentación es mucho más grande de lo que nosotros podamos resistir, y el ejemplo de ella nos pone al mismo Jesús. Mire, mi hermano, hermana, esta mañana le quiero decir algo, que el conocerse a sí mismo desde una perspectiva bíblica indica un proceso constante de perfeccionamiento espiritual al que todo cristiano y toda cristiana debe aspirar a alcanzar. Todo cristiano y todo creyente, y no me refiero a la religión cristiana, porque la religión cristiana, como diría el doctor Al-Lusin, no existe. La religión cristiana no existe. Existe un estilo de vida cristiano, un estilo de vida que quiere imitar la forma en la que vivió Jesús. Existe eso, no existe la religión cristiana. Pueden haber personas que asisten a una iglesia que no son cristianos. Pueden haber personas que asisten a una iglesia pero son ateos, porque no tienen en realidad a Jesús dentro de su corazón. Pero cuando usted empieza a conocerse a sí mismo, empieza a reconocer las necesidades que tiene el Señor y empieza a asumir en ese proceso ese cambio de vida por medio del estudio de la palabra, por medio del estudio de la ley, por medio del estudiar y comprender la influencia y la mejora que tiene esa gracia otorgada por aquel que fue el único de cumplir la ley a la perfección. Cuando tú llegas a ese punto, te relacionas, estudias, lees, vas a llegar a un nivel de perfección espiritual que es el que el Señor quiere para ti y para mí. La verdad es que muy probablemente te pases toda la vida estudiando y queriendo entender y no llegar a esa perfección en vida. Continuar pecando, continuar cayendo, enojándote, haciendo esto otro. Pero es un proceso permanente al cual usted y yo como cristianos no podemos negarnos, porque es el anhelo de Dios para nuestras vidas. Miren, algo que nosotros tenemos que aplicar es que el mejor entendimiento del propósito divino empieza por derrotar el ego. El ego es el culto a mí, sacando lo mejor que nosotros tenemos para llegar a ser completamente lo que podemos llegar a ser en manos de Dios. Significa conocer esas contradicciones internas, aquella oscuridad, aquella sombra que todavía habita en nuestro interior, y que ese aspecto oscuro sea iluminado por la luz de Cristo. Que ese lado oscuro, como dirían en las películas, sea transformado de algo negativo a algo positivo, que seamos mejorados espiritualmente. El entendimiento de ti mismo a la luz de la palabra te permite alcanzar a transformar lo negativo que está en tu interior por algo positivo y espiritual. Mire, no se trata de traer a la mente ideas o pensamientos, sino de entender y discernir cómo es que estamos leyendo la Biblia. No se trata de coger fórmulas mágicas. No se trata de, me puse el calzón amarillo y hoy voy a conseguir plata y voy a ser próspero. No se trata de voy a arrancar el pelito de la mitad de la Biblia para que no me dé coronavirus.
No, no se trata de eso. Se trata de permitir que la Biblia taladre en tu interior, encuentre esa raíz de amargura, y por medio de la revelación que da, por medio del Espíritu Santo, tú puedas transformar tu vida. Miren, esa transformación que nos lleva la palabra nos ayuda en momentos determinados en los que hemos sido engañados por el pecado, para que nosotros, precisamente al reconocer esta tendencia que hay dentro de nosotros mismos y aceptarla, podemos entonces cambiar hacia una actitud de fe, pero sobre todo, y más importante, hacia una confianza en Dios. Y les comparto nuevamente la lectura con la que mi esposa abrió la apertura del culto. Como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. La palabra del Señor es como esa agua cristalina, es como ese espejo en el cual tú puedes verte a ti mismo. Cuando tú te ves en el espejo y ves que estás mal peinado, entonces coges la peineta y te organizas otra vez. Cuando tú te miras en el espejo y ves que la corbata está torcida, la puedes organizar nuevamente. Cuando tú miras en el espejo de Dios, la palabra de Dios, y comprendes que tu vida no está completamente recta, tú tomas la palabra de Dios y asumes una transformación y por medio de la ayuda de Dios acomodas esos aspectos de tu vida que no están siendo perfectos. Entrégate a la palabra del Señor, léela, estúdiala, pídele al Espíritu Santo que te revele. No te conviertas a una religión, conviértete a un estilo de vida que te permite conocer más de cerca las verdades de Dios, relacionarte con Él y parecerte más a su Hijo Jesucristo. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación. Te pido y te suplico, amado Dios, que seas tú tomando el control absoluto de mi vida, que seas tú permitiéndonos, Señor, recibir la transformación que necesitamos, Señor. En esta mañana, Padre Santo, aquellas personas que han escrito, que han pedido y que han solicitado, Señor, que oremos por ellos. Te pido, Padre Celestial, que seas tú permitiendo, Papá Dios, que las vidas sean transformadas por tu palabra. Que sepamos y entendamos, Señor, que tú estás aquí, amado Rey, que tú eres transformador de vidas, pero que nosotros también tenemos que dar ese paso de reconocer la necesidad que tenemos de ti, pero que no podemos darlo si no reconocemos, Señor, que hemos pecado, conocernos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mi hermano, hermana, que el Señor te bendiga. Me haces un favor, me escribes en el Messenger cuáles son los motivos de oración para que durante esta semana estemos orando los unos por los otros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.